Hola a todos, mi nombre es Iñaki Domínguez y bueno, este es mi nuevo podcast en el cual estaré hablando de distintos temas, no solo de temas de macarras y delincuentes, que son temas que yo he tratado en mis libros y que los que me conocen pues puede interesarle, pero voy a ampliar un poco los temas de interés que voy a tratar aquí y voy a tratar también pues cultura popular, digamos, cultura pop, bueno, de las últimas décadas, ¿no? En el capítulo de hoy voy a hablar de una foto icónica del siglo XX. Hay muchas fotos icónicas, ¿no? Una, para mí, de las más atractivas es la del Che Guevara, ¿no? Tomada por Korda en el año 60, tras la Revolución cubana. Pero hay otras fotos también que me interesan mucho, que quizá no tengan tanto impacto, pero que también son han dejado una marca en el imaginario colectivo como icónicas, ¿no? Esta foto, la que voy a hablar hoy, es la foto de Jim Morrison sin camiseta, con los brazos abiertos, en 1967, ¿no? Jim Morrison es una figura que fue el cantante de los Doors, ¿no? Un grupo fundamental de los años 60, que algunos jóvenes quizás no conocen, pero que en mi generación y anteriores, pues representa un grupo absolutamente clásico, ¿no? Y bueno, en esta foto aparece Jim Morrison con los brazos abiertos sin camiseta, y es una foto realizada por Joel Brodsky, que es un fotógrafo que trabajó con los Doors en diferentes casos, el primer disco y el segundo, las portadas del primero y segundo disco, y muchos otros discos icónicos de artistas de los años 60 y 70. Y bueno, esa foto la realizó yo creo que en septiembre de 1967, si no septiembre, en otoño del 67, que es un momento muy interesante porque es el momento en el que los dos están en el momento de expansión total, y en el que Jim Morrison tiene una imagen que no volverá a recuperar nunca más, ¿no? Los dos habían sacado su primer disco en enero de 1967 y para ese octubre, noviembre, sacaron su segundo disco, ¿no? Que es Strange Days. O sea que digamos que esta foto se realiza justo cuando va a salir el segundo disco o cuando acaba de salir el segundo disco, ¿no? Es interesante cómo los grupos de esa época, como los dos que sacaron 6 discos en 4 años, 6 discos de material original en 4 años, los Beatles no sé si sacaron 20 discos en 8 años, Led Zeppelin sacó 4 discos en 3 años, era muy común entonces sacar un disco tras otro muy rápidamente, cosa que desde los 90 pues se ha cambiado totalmente, ¿no? Los artistas sacan un disco a menudo cada 4 años, pero entonces, curiosamente, esos artistas que se han convertido en clásicos quizá tenían miedo de que se olvidasen de ellos y entonces iban sacando discos muy rápidamente, o por lo menos ese era el régimen de sacar discos entonces, ¿no? Y es verdaderamente llamativo cómo esa época de los años 60, una época de quiebra con respecto al pasado previo, es una época de explosión creativa y que se dan numerosísimos discos muy buenos y clásicos para la actualidad en un periodo muy corto, ¿no? Entonces, bueno, esta foto, vamos a empezar primero por afirmar, bueno, hablaremos de la imagen, ¿no? De Jim Morrison. Jim Morrison era un sex symbol, ¿no? Digamos, en esa época, y era un sex symbol que podía llegar a distintos sectores, ¿no? Podía llegar a los sectores, digamos, más intelectuales, porque, bueno, por sus letras y demás, era una persona muy leída, pero también establecía contacto con un público mucho más joven, que era lo que entonces se llamaba teeny boppers, ¿no? Los adolescentes, básicamente, ¿no? Curiosamente, esto es algo que nunca se volverá a dar. Es decir, las revistas tipo Super Pop de los años 60, Super Pop es una revista de los años 80 en la que aparecían pues, siempre las portadas Tom Cruise, Rob Lowe, personas que las niñas llevaban en sus carpetas, ¿no? Para ir al colegio, pues las revistas de este estilo en los años 60 contaban con Jim Morrison como icono y sex symbol, ¿no? Entonces es algo muy curioso porque eso nunca se ha vuelto a repetir, ¿no? Los iconos de los adolescentes más jóvenes no eran personas con un elemento intelectual, con un elemento místico como Jim Morrison, sino que eran siempre eran personas con una imagen muy superficial, frívola, etcétera, ¿no? Entonces Jim Morrison en esta época pues está, digamos, en el pic de su carrera, y los dos pues están moviéndose mucho entre Nueva York y Los Ángeles, ¿no? Y en una de estas visitas a Nueva York, donde ellos normalmente tocaban en Ondine, que era un club en el que iban muchos grupos de Los Ángeles,
se hizo esta sesión de fotos con Joel Brodsky, en la cual también estaban sus compañeros de grupo, de los Doors, pero bueno, se fueron yendo y al final quedó Jim Morrison haciéndose fotos con Joel Brodsky, y con una buena borrachera además, ¿no? Porque Joel Brodsky, el fotógrafo, afirma que, bueno, que que Jim Morrison se estaba golpeando ya con las luces y demás, bebiendo whisky, y que se iba poniendo borracho y más borracho. En este momento, Jim Morrison, digamos que está en un momento de expansión, y por tanto el carisma de Jim Morrison, que es muy significativo, por lo menos se ha creído que siempre Jim Morrison es una persona más carismática, ¿no? De la cultura popular anglosajona, pues se iba mostrando, digamos, una imagen, algo casi demoníaco, que se iba manifestando a través de su cuerpo, de sus poses, ¿no? Esto es algo muy interesante, el elemento demoníaco, puesto que, bueno, habla de ello Rudolf Otto, que es un teólogo que escribió un libro, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que es un libro de teología que se vendió como un bestseller casi, y es un libro fascinante, en el cual Rudolf Otto hace mención de las conversaciones con Eckermann, de Goethe, en la cual Goethe afirma que de algún modo hay ciertas personas a través de las cuales se manifiesta algo divino, se manifiesta algo nouménico, se manifiesta algo demoníaco. Y yo creo que en el caso de Jim Morrison, aun habiendo otros artistas muy significativos, como Jimi Hendrix, a través de cuya guitarra eléctrica, lo demoníaco sin duda, también se manifestaba, pues en el caso de Jim Morrison tenía mucho más que ver con una pose, con un moverse, con una forma, una gracia a la hora de presentarse a los demás, ¿no? Y bueno, para esta sesión de fotos, Jim Morrison tenemos que ver que tiene una estética que es la que permanece en su identidad en el imaginario colectivo, ¿vale? Primero tenemos el corte de pelo. El corte de pelo es un corte de pelo muy interesante, en el sentido de que ese corte de pelo se lo hizo Jay Sebring, ¿no? Jay Sebring era el peluquero de las estrellas de los años 60, el Vidal Sassoon americano, ¿no? Que era un peluquero que empezó a ser importante para la peluquería masculina. Es decir, hasta entonces la peluquería masculina no tenía mucha importancia, era ese corte de pelo a cepillo, ¿no? Que tenían muchos americanos, y es Jay Sebring el que empieza a darle importancia al corte de pelo masculina, puesto que eran las mujeres las que tradicionalmente se preocupaban por su imagen. Esto es fascinante, puesto que es la semilla del metrosexualismo, ¿no? La metrosexualidad. Y entonces se empieza a cultivar, digamos, cuando las mujeres empiezan a tomar puestos de trabajo y demás, el hombre ya no tiene ese rol exclusivo de el provider, que se dice en inglés, provider, el que da el alimento, el que da el dinero a la mujer que se ocupa de la casa, sino que los roles masculinos y femeninos se van confundiendo unos con otros, y el hombre empieza a adoptar también una pose sexual, en el sentido de, por lo menos, quiero ser una persona de valor sexual, ¿no? Atractiva sexualmente. Por supuesto, existían actores y demás que lo eran, pero se empieza digamos, a difundir esta importancia del hombre como objeto sexual. Jim Morrison, de hecho, no llevaba calzoncillos porque había visto a una influencer de la época, digamos, de la zona de Sunset Strip, que no llevaba sostén, y entonces a él le parecía sexualmente atractivos los pezones de ella, y por tanto él dijo, pues entonces yo voy a hacer lo mismo con los pantalones sin ponerme calzoncillos, para que se me marque el paquete, digamos, y así crear ese mismo deseo en las mujeres. Y esto es básicamente lo que es el metrosexualismo. Es decir, los metrosexuales actuales o de los últimos años son tipos que se depilan, que se toman anabolizantes para estar cachas, van al gimnasio, se dan rayos UVA, y depilarse y darse rayos UVA es una manera de ellos tratar de ser tan sexys como aquellas mujeres que a ellos mismos les atraen, ¿no? Es decir, ellos ven a una mujer con depilada y con los rayos UVA y dicen, pues me voy a depilar, voy a poner los rayos UVA y así yo también seré tan deseable como ella es a mis ojos, ¿no? Y esa mirada de imitar a la mujer para ser deseado por ella, en el caso de Jim Morrison, es exactamente lo que hizo él, al no llevar calzoncillos, digamos, y con esos pantalones apretados. Entonces, ese corte de pelo se lo hace Jay Sebring. Cuando Jim Morrison va al peluquero, va con un libro de historia, va con una página de un libro de historia en la cual aparece Alejandro Magno. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo Jim Morrison construye su identidad. En lugar de recurrir a un estilista, como hacen muchos de los mediocres artistas actuales, pues genera una identidad que se basa en referentes previos que él tenía gracias a sus lecturas. Entonces, Jim Morrison, de algún modo, aspira a apropiarse el carisma de Alejandro Magno. Alejandro Magno es la figura más carismática de la antigüedad,
Entonces Jim Morrison quiere tener el mismo corte de pelo que tiene Alejandro Magno en la imagen que tenemos de él histórica. Jay Sebring pues le corta el pelo como él quiere y le deja ese pelo que resulta tan llamativo. Y quien es en esa como despeinado pero peinado al mismo tiempo. Y Jay Sebring, lo curioso de Jay Sebring es que luego murió asesinado en el año 69 en la casa de Sharon Tate por los secuaces de Charles Manson. Jay Sebring había sido novio de Sharon Tate, la mujer entonces de Polanski, y bueno, tras dejarle por Polanski, Jay Sebring se mantuvo en su fidelidad y amistad con Sharon Tate, que entonces, bueno, en una noche que estaba en casa de Sharon Tate, cuando Polanski no estaba, con otros dos amigos, pues surgieron estos psicópatas asesinos hippies, secuaces de Charles Manson, y acabaron con la vida de Sharon Tate, de Jay Sebring y otros dos amigos, ¿no? Entonces, bueno, son coincidencias curiosas, ¿no? En el caso de Jim Morrison, construye su identidad además también en referencias a Alejandro Magno. Esto que voy a decir no aparece en ningún libro, no aparece en ninguna parte, y es que Jim Morrison en muchas fotografías aparece con el cuello girado a la izquierda un poquito, ligeramente girado a la izquierda. Yo cuando era pequeño decía, ay, qué atractivo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esa pose original de Jim Morrison. Y no, cuando leí libros posteriormente, biografías de Alejandro Magno, pude ver que efectivamente Alejandro Magno giraba su cuello ligeramente a la izquierda. Es decir, que era una pose típicamente propia de Alejandro Magno. Alejandro Magno, además, era una figura que había conquistado Persia, llegando hasta la India, siendo macedonio, había conquistado a su padre primero Grecia antigua y luego él conquistó toda Persia, ¿no? Y entonces cuando él falleció, sus aristócratas como Ptolomeo, que habían batallado junto a él, también se hacían representar en estatuas con un giro ligero de la cabeza hacia la izquierda. Puesto que todos aspiraban a emular a Alejandro Magno. El nombre Alejandro Magno, de hecho, solo surge cuando los romanos empiezan a conquistar siglos después los mismos territorios que había previamente conquistado Alejandro, y entonces al recibir los informes de este gran guerrero, general y rey, los propios romanos fueron los que pusieron el nombre Magno, ¿no? Grande, Alejandro el Grande. Es decir, que Alejandro Magno era una figura de la antigüedad que tenía un gran carisma. Jim Morrison lo sabía y él trataba de emular a Alejandro Magno sutilmente y construía su propia identidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante entenderlo, puesto que, bueno, en la antigüedad, por ejemplo, la originalidad no existía casi, sino que unos copiaban a otros constantemente y, de hecho, nosotros conformamos nuestras identidades, pues, de algún modo emulando elementos de aquí y elementos de allá, ¿no? Y en el caso de Jim Morrison, pues, ese corte de pelo claramente trataba de emular a Alejandro Magno. Además, era curioso el que algunas amigas de Jim Morrison, antes de hacerse famoso, decían de él que era como una estatua griega en movimiento. Esto es por su belleza física, pero también porque el propio Jim Morrison tenía muy presente esa belleza de la antigüedad griega y sus posturas y su forma de caminar, de moverse. Hacía referencia inconsciente o para subliminal, digamos, a esos modelos de la antigüedad, ¿no? Y bueno, en este caso, pues intenta construir Jim Morrison esa identidad. También aparece pues un collar, ¿no? de cuentas de colores, que es un collar que le presta Gloria Steinem, ¿no? Gloria Steinem era una exmodelo que vivía en Nueva York también, fotógrafa y también periodista, que llevaba la revista Vogue y tenía mucha influencia en las revistas estas de teeny boppers, ¿no? De los jóvenes adolescentes. Entonces, bueno, era una persona que con la que Jim Morrison tuvo relaciones y que él se iba a su piso y ella le dejaba fotos y le ponía complementos y le ponía una chaqueta de cuero y le ponía una ropa oriental y demás, ¿no? Entonces, en la película de los Doors, muy famosa, ¿no? De 1991, la que aparece haciendo las fotos famosas, en la que aparece con los brazos abiertos, es Gloria Steinem. Esto es algo que hace lo que hace el propio Oliver Stone no para mentir, sino para poder reducir y sintetizar las diferentes experiencias de Jim Morrison en una película de 2 horas y media, si no recuerdo mal, 2 horas. Entonces, ese colgante sí que lo sacó Jim Morrison de Gloria Steinem
y es parte también muy importante de ese icono, ¿no? De esa imagen, puesto que la palabra icono significa imagen, ¿no? Cuando se dice iconoclastas, hoy en día se usa como una persona revolucionaria o que rompedora, pero los iconoclastas eran grupos, movimientos religiosos que rompían imágenes porque las imágenes, pues era idolatría, ¿no? Esto está en el luteranismo sin que Lutero, que yo sepa, rompiese imágenes, a lo mejor sí lo hacía, no lo sé, pero el protestantismo no quiere imágenes en la iglesia, y son iglesias muy blancas, ¿no? Como frenopáticos, como las casas de Cristiano Ronaldo y Vinicius, y como las casas de mucha gente hoy en día, ¿no? Y son pues sin imágenes. ¿Por qué? Pues porque la imagen se puede sustituir por un dios, ¿no? Como una especie de ídolo en el cual africano, en el cual se cree que el dios habita la imagen de madera, o como en el cristianismo, en el catolicismo, cuando aparece unas personas en la Semana Santa y empiezan a llorar. ¡Ay, mira la Virgen, mira la Virgen! Entonces la Virgen, pues realmente es un trozo de madera que es una escultura. Entonces es una forma de idolatría para los luteranos. Entonces, bueno, el icono es una imagen a día de hoy que es una imagen que ha calado en la población y en la población general y en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, bueno, ese colgante también es parte importante de esa imagen. Los pantalones de cuero son fundamentales en la imagen de Jim Morrison, y también en los tomas no de Alejandro Magno, sino de Marlanga. Marlanga era Gerard Marlanga. Gerard Marlanga, pues era un ayudante de Andy Warhol, ¿no? En la primera etapa de la factoría era pues su gran ayudante, ¿no? Es gracioso cuando Marlanga en una entrevista cuando era más mayor dice, se echó una novia travesti, ¿no? Y entonces decía, yo pensaba que tenía una novia, que sabía que era un chico, pero luego me di cuenta años después si no era una chica, ¿no? El mismo Marlanga decía. Y el Marlanga este era un ayudante fundamental de Andy Warhol, que luego, pues con las etapas distintas, cuando Andy Warhol fue casi asesinado por Vanelli Solanas, pues cambió el formato de la factoría y Marlanga, Gerard Marlanga ocupó un espacio más secundario. Entonces, Marlanga fue vestido de cuero a Los Ángeles, a Vito Lintos, creo que se llamaba un club de la época, y Jim Morrison fue al espectáculo a ver la performance de Gerard Marlanga con otra gente de la factoría de Andy Warhol. Y entonces ahí Jim Morrison vio cómo Marlanga iba vestido todo de cuero y sacaba un látigo y empezaba a dar latigazos, ¿no? Entonces Jim Morrison fue muy inteligente y le gustó la idea del cuero y mandó que le hiciesen unos pantalones de cuero muy apretados, y esa es parte de su imagen que también se construye en esta foto, y es la imagen que tiene la gente de él, ¿no? Pues Jim Morrison con ese pelo concreto de Alejandro Magno, muchas veces sin camiseta y con su pantalón de cuero apretados, ¿no? Es curioso porque hay una referencia a Gerard Marlanga en la película de Los Dos, cuando los dos visitan en Nueva York, en esta misma época que estamos hablando ahora, y van a una fiesta de Andy Warhol. Y entonces Jim Morrison va caminando por un pasillo y se encuentra con otro tío que va vestido igual que él, algo más bajito, y ambos se miran sin decirse nada, giran uno en torno al otro y siguen caminando. Entonces el tipo que va vestido igual que Jim Morrison es Marlanga, y en realidad Marlanga estaba muy enfadado porque Marlanga dijo que Jim Morrison le había copiado pues su idea del pantalón de cuero y se había llevado toda la gloria, porque Jim Morrison es el referente del pantalón de cuero y de la ropa de cuero, es decir, negra, que fue luego, por supuesto, un elemento fundamental en la identidad de la estrella de rock. Es decir, Jim Morrison es la estrella de rock fundamental, de referencia para los años 70 y 80, para gente como Guns N' Roses, para gente como rockeros, pues de esa época, ¿no? De los 70 y 80. Entonces, bueno, el cuero se convierte en algo muy común en todas estas personas. El cuero ya tiene unas referencias previas, más asociado a la homosexualidad, a la perversión sexual para la época, ángeles del infierno, Hells Angels, algunos podían llevar cuero, pero sí, estaba en la película de Anger, Keith Anger, ¿cómo se llama? El de Hollywood Babylon, perdonad, Kenneth Anger, que es una figura fascinante. Kenneth Anger era un homosexual, escritor, director de cine, y tenía una película cuyo nombre no recuerdo ahora, en la cual pues aparecen pues mucho cuero, homosexuales, algo un poco sadomasoquista y todo esto. Entonces realmente la estética esa de cuero era muy rompedora
era muy transgresora cuando Jim Morrison la incorpora a su identidad. Y de hecho un amigo de Jim Morrison, joven, que luego pues sería biógrafo suyo y manager de los dos, de Ray Manzarek, que el organista de los dos, pues cuando fue a enseñarle a su padre, mira, mi amigo que te cae tan mal sale en el Ed Sullivan Show, ¿no? Que salen los dos en el 69, en el 67, la única vez que aparecieron los dos en ese programa, también por la época de la que estamos hablando. Entonces el padre dice, bueno, vamos a ver quién es tu amigo. Entonces aparece Jim Morrison cantando todo vestido de cuero. Entonces el padre dice, muy bien, mi hijo es amigo de un pervertido. ¿Vale? Entonces toda esa estética, ahora más asociada a otras cosas, pues estaba asociada a la perversión sexual, digamos, ¿no? Igual que los collares de pinchos, las pulseras de pinchos, los gorritos de cuero que llevaba pues en una época Freddie Mercury, todo eso luego estaba asociado en los 70 pues, a la homosexualidad, ¿no? Esto es algo muy curioso que también en el heavy metal, ¿no? Todos hemos visto los heavies con pulseras de pinchos y cuero negro y tal, y eso resulta que lo sacaron de emular al cantante de Judas Priest, que era homosexual, pero un homosexual que estaba en el armario. Entonces, no se atrevía a decir que era homosexual porque era heavy metal y está muy mal visto eso, y más, bueno, en Estados Unidos más aún en los años 70 y 80. Entonces, una forma de expresar su homosexualidad era ponerse esa ropa de cuero, ir en una moto Harley, con unos pinchos, con un gorrito de cuero. Y entonces los fans, que Judas Priest tuvo un éxito bestial en Estados Unidos ya en los años 70, en el 77, hacía grandes shows de miles de personas, y entonces los espectadores le imitaban diciendo, bueno, mi ídolo es el heavy metal, y se ponían pulsera de pinchos, pero no sabían cuál era la teología o la etimología de esa estética, es decir, no sabían que estaban imitando pues la estética homosexual, ¿no? Y bueno, es así como se trasladó esa estética de la homosexualidad, de la perversión de esos años, cuando era considerada la homosexualidad una perversión, al mundo del heavy también, ¿no? Entonces, bueno, estas corrientes y estos elementos estéticos van trasvasándose por distintas vías al ámbito de rock and roll en este caso, como en tantos otros.